Muy bien amigos, hoy es el último día en Disney. Pero hoy vamos a visitar Disney's Hollywood Studios. ¿Qué tal? ¿No les recuerda algo? A mí sí, al Disney's California Adventure. Así que vamos a ver qué tal está. Estamos emocionados. Y bastante emocionados, porque este parque está inspirado en California y tiene 8 secciones, las cuales son las siguientes que aparecen en pantalla. Les presumo que almorzamos unos mini waffles en forma de Mickey en el hotel. Si aún no has visto mi video del hotel en el que nos hospedamos, da clic en la sugerencia a continuación. Comenzamos esta aventura en Sunset Boulevard, el cual se inspira en una calle real con el mismo nombre que pasa por el oeste de Hollywood. Aquí entramos a la primera atracción del día, The Twilight Zone Tower of Terror. Fuimos de los primeros en llegar para subirnos a este juego, donde vas en un ascensor que de repente se cae y te pone los pelos de punta. Nada como adrenalina a primera hora del día, ¿no creen? Y ya que andábamos prendidos con energía, nos fuimos a Rock and Roller Coaster. Es un lugar especial para los amantes del rock, pues todo está ambientado a las grandes leyendas de este género como Kiss y Pink Floyd. Juntemos eso con una montaña rusa de alta velocidad y obtenemos una exquisita mezcla de emoción rockera. Nos despedimos del rock and roll para irnos al mundo de los juguetes de Toy Story Land, una parte del parque bastante colorida que te envuelve en esta historia. Incluso vimos una familia entera disfrazada de los personajes de la película de Toy Story 4. Vemos la montaña rusa del lugar que se llama Slinky Dog Dash, en la que nos subimos a este amigable perrito de resortes y conocemos a sus amigos haciendo cosas de juguetes. Y claro que no podían faltar estos lindos marcianitos junto con su garra. Continuando con el tour, llegamos a Hollywood Boulevard, que también está inspirado en una calle de Los Ángeles con el mismo nombre. Aquí tenemos la nueva atracción más famosa de este parque, Mickey and Minnie's Runaway Railroad. Fue sin duda mi atracción favorita. Tiene una manera muy especial de meterte en la caricatura que estoy seguro de que Walt Disney la amaría. ¿Y qué sería de Disney sin sus desfiles? Como dije en mis otros videos, debido al COVID, los desfiles no son lo que eran antes, pero siguen teniendo a los personajes que tanto amamos.
Llegamos ahora a Animation Courtyard. Si eres fan de Walt Disney o quieres saber más acerca de su historia y sus comienzos, debes visitar Walt Disney Presents. Es un recorrido a pie en donde aprendes acerca de la inspiración que tuvo este gran hombre y del surgimiento de las ideas tan innovadoras que él y su equipo lograron tener. En 1920, las caricaturas se volvían más y más populares. Estuve pensando, recordó Walt, si tuviera algo novedoso, en lugar de imitar a las otras caricaturas, podría revolucionar el mercado. Ellos tenían a las caricaturas trabajando con humanos. Quizá, si acciono la reversa, pondría una persona real en la caricatura. Y así nació Alice Wonderland. Es un museo que tiene desde disfraces de piratas del Caribe, esqueletos del robot de la tecnología animatronic, maqueta de It's a Small World, la cámara que usó para poder grabar Blancanieves y los 7 enanos, y el castillo de la Bella Durmiente con el que comenzó todo. Y hablando de innovaciones, nos vamos a Star Wars Galaxy's Edge, la tierra más reciente agregada a los parques de Disney. Solía pensar que esta tierra era solo para los fanáticos de Star Wars o los que habían visto todas sus películas, pero en realidad es un lugar que vale la pena visitar porque te transporta a otro planeta y puedes echar a volar tu imaginación. This is true. I want that resistance spy. She needs to answer some questions. Yes, sir. Move back. Stay back. What are you doing, Number 2? Clear the way, please. Encontrarás dos atracciones en esta tierra tan lejana: Star Wars Rise of the Resistance y Millennium Falcon Smuggler's Run. También en Echo Lake encontrarás Star Tours, que es una atracción de Star Wars. Por último, tenemos Grand Avenue, hogar de los Muppets, y su Muppet Vision en 3D. Es un teatro en donde te transportas al mundo de las marionetas con la rana René, Peggy y sus amigos. Aquí hicimos nuestra parada de comida en Pizza Rizzo. Si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Les agradezco de corazón todos los bonitos comentarios que me ponen, me motivan a seguir haciendo más videos y mostrarles estas aventuras. Compartan estos videos con sus amigos y familiares viajeros que también son amantes de Donald Duck. muy bien amigos, este concluye el último día en los parques. Tristeza, pero me llevo una grata sorpresa. 4 parques, cada uno tiene lo suyo. Muy emocionante, muy triste, pero tenemos que partir. Y pues nada,
Lo recomiendo muchísimo. Estén seguros, usen siempre cubrebocas y sigan viendo las aventuras que vamos a tener porque vamos a ir a parques nacionales.